Muchísimas gracias por su sintonía aquí en Matinal. Estamos de regreso y ahora les presentamos nuestro siguiente invitado. Se trata de Rafael Pepe Abreu, representante de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, representante de los trabajadores en todos los sentidos de hace muchísimos años. Pepe, buenos días. Buenos días, encantado Pepe, de estar aquí en Matinal. ¿Qué tal? Está la reforma laboral en la Cámara de Diputados y resulta que, o en el Congreso vamos a llamarle, y resulta que los patronos tienen todavía la esperanza de que los congresistas pudieran cambiar esa reforma laboral que dice el gobierno, dice las centrales sindicales que fue consensuado todo y lo que no se consensuó fue lo de la cesantía. ¿Pudiera haber la posibilidad de que esto se limite o que se elimine de esa reforma laboral en el Congreso? Bueno, yo tengo que decir que precisamente en la semanal que tiene el presidente, el lunes 26, el presidente anunció el resultado de una conversación que duró 11 años, así por así, pero que en su gobierno duró aproximadamente 2 años y medio y 100 reuniones. Él anunció que, dado que no hubo consenso total, sometería al Congreso los artículos consensuados y que lo no consensuado quedaría pendiente para otra reforma. Eso fue lo que él anunció ese día, concretamente, ¿verdad? Efectivamente, el día 10 de octubre, el ministro de Trabajo, Luis Miguel Decán, va al Senado, entra por el Senado, ¿verdad?, la reforma, y presenta eso que el presidente indicó y establece claramente: aquí están los artículos que fueron consensuados entre las partes, y el Senado, ¿verdad?, se compromete a crear una comisión que ya se creó y comienzan el estudio de ese proceso. Hay que decir algo frente a esto, porque tal y como dice Caminero, en el enfoque que plantea, los empresarios han hecho toda una campaña, ellos hablan en diario de eso, por aquí, por allí, bueno, que es un derecho, y yo que fuera ellos también lo hiciera. Ellos hablan mucho del tema y pierden de vista una cosa: el artículo 80 del Código Laboral, que es el que trata sobre la figura de la cesantía, no fue llevado a esos artículos que fueron consensuados y que fuera depositado en el Congreso. No lo fue, ese artículo. Bueno, usted como ciudadano tiene derecho a pedirlo. O sea, a pedirlo. Bueno, nosotros queremos que se incluya tal cosa. Pero eso solo puede ser incluido por alguien que tenga iniciativa legislativa. Es decir, un diputado, un senador, un grupo de diputados, un grupo de senadores, ¿verdad?, podría perfectamente introducir esa figura. Ahora no son los empresarios que pueden hacerlo, Lo puede hacer alguien con iniciativa legislativa. Bueno, pero lo que están haciendo los empresarios es precisamente llevar la demanda de que sea incluido, no que lo van a incluir directamente. ¿Ve usted alguna posibilidad de que ese pedido sea acogido en el Congreso? Es medio incómodo, Laura. La pregunta es buena y te voy a hablar políticamente hablando. Muchas veces dicen a uno: tú estás hablando de política. En la vida todo lo que hacemos es político, en definitiva. Mira, el presidente Abinader fue quien sometió el proyecto y la mayoría de senadores son provenientes del PRM, del PRM. El Congreso mayoritariamente está compuesto por legisladores que son PRMistas.
La segunda fuerza en el Congreso se llama Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo, dentro de la figura más connotada de ese partido, hay un señor que se llama Rafael Albuquerque, que ha sido el asesor continuo de nosotros durante todo ese proceso y que por supuesto defiende y ha defendido esa posición. El otro partido que está presente en el Congreso es el Partido de la Liberación Dominicana. Ese fue el partido que en 1917 su presidente Danilo Medina, en ese momento, en 2017, retiró del Congreso una propuesta que se pretendía introducir por riesgos laborales para, a raíz de la creación de Indopril, de buscar que la cesantía fuera pagada con los fondos de riesgo laborales. Y el presidente Danilo Medina fue el que la retiró. ¿Qué le quiero decir con esto? ¿Qué le quiero decir con esto yo? Lo que le quiero decir es que los tres partidos que tienen congresistas ahí, los tres que componen mayoritariamente el Congreso, los tres, yo no creo que ninguno de los tres tome la iniciativa de poner en revisión la cesantía laboral tal y como está concebida en el artículo 80 del Código vigente. No lo creo. Pepe, ¿y qué cosa de importancia tiene esa propuesta de modificación del código que pueda ser beneficioso para los trabajadores, para el mercado laboral, o sea, que sea significativo? Sí, es importante porque uno de los primeros aspectos que nosotros resolvimos con ese código laboral es uno de los más demandados inclusive por el sector empresarial, demandado también por nosotros, pero más que otra cosa por ellos, por el sector empresarial, porque hay aspectos procedimentales del código que fueron utilizados en momentos determinados para, basándose en alguna laguna que contiene, puede hacer demanda temeraria, presionante, jugar con los plazos, etcétera, etcétera. Y ahí nosotros creamos, desde la figura de el juez conciliador, para evitar que los casos todos se judicialicen, hasta la octava franca, la modificación del tema del duplo de la condenación, que es uno de los aspectos que las pequeñas y medianas empresas, las pymes, se quejaban constantemente sobre esa situación. Y nosotros, como en definitiva, no beneficiaba al trabajador ese alargamiento de los procesos o ese abuso de los procedimientos, sino que más bien beneficiaba a algunos abogados, pues preferimos hacer ese ajuste, esa modificación. Otro aspecto, Pérez, a propósito de esa pregunta, que es importante decirlo porque a veces nada más se habla de la cesantía, Laura y Caminero y Pérez, la cesantía más. Mire, nosotros vimos también el tema jornada laboral. Ustedes saben que por tradición los sindicatos somos muy inflexibles en el tema jornada. La lucha del movimiento obrero, ustedes saben que se originó por una situación referida a la jornada. Chicago, acordémonos de eso. Sin embargo, nosotros hemos reconocido que hay evolución, que hay empresas de servicio continuo, que hay empresas que por su característica tú no la puedes ajustar a una jornada rígida, porque hay cambios que se dan que son propias de la época, ¿verdad? Y de las condiciones en que una empresa determinada desarrolla su proceso productivo. Bueno, una de las cosas que vimos y acordamos fue que puedan haber pactos, acuerdos, cambios, intercambios entre partes para hacer adaptable la jornada a las condiciones que una empresa determinada pueda tener. Sí, empresa que trabaja en horario nocturno, empresa que trabaja fin de semana, toda esa parte, porque hoy los domingos no se trata como se trataba en la época de Trujillo, ¿verdad? Usted decía de que cierre establecimiento los domingos. Hoy
Hoy usted se encuentra con que a veces, camineros, los domingos hay más trabajo que un lunes, ¿entiendes? Sí, y andan días feriados. ¿Me entiendes? Y un día feriado se trabaja más que un día laborable normal, por ejemplo. Pepe, ¿Hay algo que el sector laboral, que el sector sindical entienda que se está quedando fuera de esta reforma? Bueno, Laura, fíjate, tú me estás haciendo una pregunta que son muy puntuales. No y certeras, porque todos ustedes la hacen, pero ella está poniendo un punto. Mira, yo le decía en estos días a los empresarios, en un debate sí, que teníamos, yo les decía, miren, señores, ahí ustedes no consiguieron todo lo que querían, pero tampoco nosotros. Por ejemplo, Laura, Caminero y Percio, ustedes saben bien que la libertad sindical en República Dominicana tiene cierto nivel de restricción. Esa sigue siendo uno de los puntos pendientes de la pata de la democracia, la libertad sindical plena. Porque aunque está codificada en los convenios, constitucionalizada, no se puede ejercer tal y como los textos lo establecen. Entonces nosotros queríamos ampliar el marco de la libertad sindical. Y sencillamente el empresariado no quiso ceder en ese aspecto. Otra parte, nosotros quisimos también ampliar, Laura, a propósito de esa pregunta, las facultades del Comité Nacional de Salarios, porque tú sabes, Laura, que nosotros estamos limitados a discutir los mínimos. En el comité de salario, nosotros no podemos ir más allá del mínimo, independientemente de que el trabajador se queje y diga, mira, yo gano 100 pesos más del mínimo y me dejaron igual. ¿Tú entiendes? Bueno, nosotros no podemos hacer un cambio porque el marco, el techo que nos pone la ley es el mínimo. Y nosotros queríamos flexibilizar el tema del Comité Nacional de Salario para extender y un poquito su capacidad, más hacia allá. Ir más allá. Y los empresarios también en eso dijeron, bueno, nosotros no podemos porque eso crea entonces un tema de distorsión, etcétera, etcétera, etcétera. Y tuvimos que sencillamente, Laura, atenernos de seguir presionando con eso y sencillamente dos de los aspectos más quizá demandados frente a nosotros por los afiliados, dejarlo pendiente, ¿verdad? Pero cuando hablamos de ampliar la libertad sindical, concretamente ¿a qué nos estamos refiriendo? Oye, que Laura, por ejemplo, fíjate en esto. El código nuestro, el código nuestro establece claro, por ejemplo, que para nosotros tener derecho a formar, por ejemplo, un sindicato, tenemos que notificar a la empresa, notificar a la empresa por acto de alguacil. Pepe, ¿sí? vamos a darle chance a los muchachos que resuelvan un temita técnico. Sí. Mientras tanto, yo creo que es importante que reflexione esa pregunta y que nos pueda dar luz sobre qué puede ocurrir. Me imagino también que pudiera surgir alguna modalidad de seguir hablando de la cesantía como una forma de ajustarla a una realidad del mercado. Bueno. Ya él puede intervenir. Sí. Bueno, entonces, Laura, nosotros, por ejemplo, tenemos por ley una obligación. Si un trabajador de cualquier sitio, un grupo de trabajadores desea formar un sindicato y organizarse, nosotros tenemos la obligación de notificar por acto al empresario primero, comunicarle que 20 trabajadores han decidido tal cosa. Eso es para que tenga la protección de lo que llaman fuero. Notificar al mismo tiempo al Ministerio de Trabajo para que el Ministerio de Trabajo esté consciente de ese paso. Laura, mira, cuando nosotros damos ese paso, mira, todo lo que hay que hacer en ciertas empresas para evitar que eso no se consolide, se hace, Laura. Todo. Pero se supone que hay una protección del fuero sindical. ¿Cómo es? Se supone que se genera automáticamente la protección del fuero. Sí, pero Laura, hay artimaña, artilugio, artificio, de lo que se valen para retarle a esa lista. Tú tienes que vivir haciendo la lista porque te renunció uno, te renunciando, a uno le ofrecían las prestaciones, a uno le ofrecían tal cosa, a otro le dieron lo que nunca le habían ofrecido para sacarlo, de ahí. Y te lo sacan, Laura, mira, tienes que vivir armando el comité gestor.
Laura, en cambio, cuando se trata del sector empresarial y su organización, desde la pyme más pequeña hasta la más alta, se organiza sin obstáculos. En el caso nuestro, hay obstáculos, y para negociar, Laura, hay que captar el 50 más 1 de los trabajadores. Para tú sumar ese 50 más 1 de los trabajadores en un proceso, mira, hay de todo, Laura, para impedir que se llegue a ese 50 más 1. Entonces, uno dice, ¿verdad? Aunque el derecho a la sindicalización es uno de los más viejos del mundo, y aquí en este país es uno de los más viejos, de alguna manera la libertad sindical tiene cierta propiciación en el país. Entonces, hay que entender que por eso nosotros hicimos énfasis en el tema, pero no fue continuado. Mira, Laura, por ejemplo, y Percio y Caminero. Nosotros pusimos en discusión con los empresarios un tema no solo de trabajo a distancia, virtual, ese no, porque ese lo consensuamos, sino el otro trabajo, el trabajo de plataforma. Tú sabes que hay una manera de trabajo ahora en el que mediante plataformas se contratan gente, se ponen a trabajar y su patrón tú no lo puedes identificar. Anda una gente por ahí, unos jóvenes, ya tú sabes, sueltos. De tecnología. Caminan para allí, caminan para acá, caminan para allá, pero tú no puedes identificar con certeza quién es su patrón. Nosotros quisimos aclarar eso. Fuimos a esa empresa de plataforma, fueron hasta citados, y todos, Laura, dijeron que ellos no eran responsables de gente, de esa gente, de nadie. Y cuando se le preguntó al sector empresarial sobre el tema, Copardón, CONE, Asociación de Industria, ellos dijeron que tampoco, que ellos no tenían dominio sobre ese tipo de empresa. Y eso sencillamente quedó así. ¿Qué te quiero decir? Que ellos se quejan de cosas que no pudieron, y de una sobre todo que no pudieron, que es la cesantía. Y también nosotros, si nos pusiéramos a hacer lo mismo, nos quejáramos de muchísimas cosas, más de uno, Pepe, con las que no pudimos. En el caso en el mes de marzo, está establecido conocer un nuevo aumento general de salario para el sector mínimo. ¿Cuáles las aspiraciones que tiene el sector sindical para que sea el nivel? ¿Un 20%, 10%, 15%? ¿Cuál es el nivel que aspira el sector sindical? Bueno, estamos en un proceso de estudio, ¿verdad? En el momento hemos acudido, ¿verdad?, a un compañero economista que nos está ayudando, ¿verdad?, en ese proceso, y todo nuestro planteamiento gira alrededor de un 20 a 30%, ¿verdad? De 20 a 30% sí, sería el aumento. Gira, exactamente. Todavía no tenemos exactamente una cifra, pero por ahí andamos, ¿verdad? O sea, en los números por ahí se anda, claro. Pepe, hay 10... Nos va a un puesto de reunión que estamos completando. Pepe, hay 17 salarios mínimos. Sí, así. ¿Ese porcentaje sería aplicable a cada uno de esos renglones? ¿O ustedes aspirarían a que se reduzca esa cantidad de salarios mínimos? Bueno, hubo una discusión, Percio, en la otra, cuando discutimos la otra tarifa, hubo un planteamiento por la reducción. ¿Ustedes recuerdan que hablamos mucho de la reclasificación de empresas? ¿Ustedes recuerdan eso, verdad? De la reclasificación. Los empresarios se quejaban mucho de que hacer un tema, y bueno, ok, nos convenció el ministro, vamos a eliminar ese tema y vamos a hacer una reclasificación distinta para que no le caiga el salario más alto a una empresa pequeña, etcétera, etcétera. Vamos a hacerlo distinto. Nosotros quisiéramos, Percio, reducir esos 17 aproximadamente a 3. A 3 salarios. 3 solamente. Sí, a 3. ¿Cuáles serían esos 3? Puede ser así. Bueno, nosotros quisiéramos irnos por la línea, por ejemplo, si la gran empresa, un salario, ¿verdad?, no establecer ese tema de las especialidades, porque ahí es que tenemos problemas. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces hay empresas que son turísticas, a suponer, ¿verdad? El turismo ha tenido un despegue grandísimo en el país, pero muchas veces el área turística tiene un mínimo menor que una mediana empresa común de otra área, tú ves. Pero
sino si analizamos la zona franca, bueno, por el tema competitividad, etcétera, etcétera, tú tienes zona franca con un estándar de desarrollo enorme, pero te paraliza el tema de la competitividad de esa empresa. Entonces tienes que negociar para ella un mínimo distinto, por ejemplo, a veces comparado, por ejemplo, hasta al de una pyme. ¿Me entiendes? Entonces tú dices, esta distorsión, ¿por qué? Nosotros consideramos que la empresa que tiene categoría de gran empresa, tiene categoría de gran empresa y que no debe haber diferencia entre unas y otras por especialidad. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a mediana, lo mismo, que no sea la diferencia por especialidad. ¿Por qué turística? ¿Por qué construcción? ¿Por qué azucarera? ¿Tú entiendes? Sino que nos vayamos a la categorización por el nivel de capital y venta, etcétera, etcétera, sí, que tiene la empresa determinada. Bueno. Y si es pyme, igual. Pepe, muchísimas gracias. Don Pepe, gracias. Y ya veremos cómo queda este proceso. Despedimos a Rafael Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical. Gracias por su visita. Llegamos al final de la entrega. Nos vemos mañana. Gracias.